El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán tu salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar, y por siempre su nombre alabar. Buenos días, queridos hermanos y amigos, bienvenidos de nuevo a este culto que tenemos la oportunidad de celebrar por este medio. Empezamos como siempre dando las novedades, que en este caso se limitan a la novedad de un comunicado que ha enviado la FEREDE, la Federación de Iglesias Evangélicas de España, que se ha distribuido este martes, y vienen incluidos instrucciones y certificados para si se necesitan autorizaciones para aquellos lugares, aquellas provincias donde puedan reanudarse los cultos en los locales de las iglesias, pero con muchas restricciones. No quiero difundir falsas expectativas, porque aquí en Madrid parece que todavía se va a retrasar un poco y nuestros locales tampoco reúnen las condiciones necesarias para abrir, al menos de momento. Pero sí quisiera compartir algunas opiniones que he podido leer, por ejemplo, en Protestante Digital, donde el titular ya es bastante claro cuando dice: volver al culto puede esperar. Con las restricciones establecidas por el gobierno en la fase 1, leo, muchas congregaciones prefieren esperar a que las medidas se relajen para reabrir las puertas de sus iglesias.
Las medidas aprobadas por el Gobierno en cuanto a la reapertura de lugares de culto en la fase 1 y las posteriores recomendaciones realizadas por FEREDE, proponiendo un reinicio con medidas máximas de prudencia para evitar cualquier contagio, han llevado a que muchas iglesias se planteen el regreso a la actividad cúltica en la fase 2 y no en la fase 1, que posiblemente se active en muchas provincias en España el próximo 11 de mayo. En algunas provincias en España tal vez puedan iniciar en la fase 2 con restricciones el inicio de cultos. Aquí en Madrid estamos esperando novedades. La Confraternidad de Ministros de Culto de Madrid, COMIMA, han realizado también este martes un comunicado para explicar que las iglesias representadas por esta confraternidad no reabrirán sus lugares de culto en estas condiciones. Ellos dicen, aún salvaguardando las medidas requeridas y ante la incertidumbre de los posibles resultados de esta fase, no se podrá garantizar totalmente las condiciones óptimas de seguridad necesaria para proteger a la membresía de un posible contagio. Argumentan estas razones, entre otras, que les han llevado a tomar esta decisión por consenso. Por tanto, los pastores de Madrid recomiendan continuar con las reuniones a través de plataformas digitales, como estamos haciendo nosotros, y piden que se añadan reuniones especialmente preparadas para los niños. Nosotros, como sabéis, ya tenemos estas reuniones preparadas para los niños con las escuelas dominicales que también podéis ver en este canal. Los bautistas de la UEBE han realizado un llamado a la prudencia a través de un comunicado en el que comparten las recomendaciones de FEREDE. Dicen, en líneas generales, desde nuestra unión suscribimos y sugerimos atender en estos consejos normativos abogando más por la actitud comedida y la calma que por la prisa, sabiendo que no es buena consejera. Creemos que tiempo habrá de regresar a nuestros lugares de culto de forma completa y como deseamos, congregacional. Como sabéis, estamos teniendo algunas actividades que anunciamos todos los domingos y que ya conocéis, pero que queremos potenciar para que haya más asistentes a nuestras reuniones, porque últimamente parece que está mermando el número de asistencia. Así que os recuerdo que el próximo martes 12 o miércoles 13, como muy tarde, tendréis el estudio de los martes sobre el Sermón del Monte, que siempre ponemos también en este canal. Se os avisará a través de el WhatsApp y también de los avisos que estamos continuamente recordando para que podáis participar el jueves 14 a las 20:30, a las 8:30 de la tarde. Tenemos una reunión para hablar sobre este estudio del martes y también tendremos tiempo de oración. Sabéis que esta reunión se hace a través de la plataforma Zoom y también os llegan avisos continuamente para que os podáis conectar. Y como estamos también recordando, si alguno tiene problemas para conectarse o tiene alguna dificultad, puede hablar con Jair, con Carlos, conmigo, con cualquiera de los hermanos del consejo que puede aconsejarle sobre cómo hacer para conectarse. Así que os recuerdo, jueves 14, 20:30, y esto lo estamos haciendo normalmente todos los jueves, 20:30, reunión de estudio y oración. Los sábados a las 7 de la mañana, en este caso el sábado 16 a las 7 de la mañana, también hay una reunión de oración que lleva el hermano Nico, también lo lleva a través de la plataforma Zoom, y igualmente envía información para conectarse a las 7 de la mañana y poder participar de esta reunión de oración. Y también el sábado a las 20:30 igualmente tenemos una especie de reunión para compartir, una especie de culto de compartir, también por el mismo procedimiento, y también recibís la información para conectaros los sábados a las 20:30. En lo que respecta a los cumpleaños, para la semana que entra, que empieza, tenemos el viernes 14
el cumpleaños de Marta de Manzanares, Marta Trujillo, la esposa de Raúl, y también el de José Emiliano. Así que ya les adelanto mi felicitación, pero recordaros que el viernes 14 estos dos hermanos están de cumpleaños. Vamos entonces a tener un momento de oración y ya damos paso a el desarrollo del culto. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias en primer lugar por tu cuidado, por tu amor, por tu protección, por tu paciencia. Gracias también por los medios que nos das para poder escuchar tu palabra, para poder alabarte, para poder darte la gloria que es nuestro único objetivo y que el Evangelio, tu palabra, sea difundida, sea escuchada por los hermanos que necesitamos alimentarnos de esa palabra y también sea escuchado por aquellas personas que se acercan a esta reunión, que puedan conocer de ti, que puedan saber de ti, que puedan aprender que tenemos una esperanza real que eres tú y la obra preciosa de tu Hijo Jesucristo en la cruz para salvación por amor a todos nosotros. Queremos pedir tu bendición para este culto, tu bendición para la palabra, tu bendición para cada una de las partes que componen este acto, Señor, y pedirte que guardes a los enfermos, los consueles, ayudes a las familias necesitadas y bendigas a tu pueblo en medio de esta crisis que estamos viviendo. Te pedimos todo y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener una lectura que va a ser ella misma la que sea la meditación que inicie este culto. Y para ello os doy la cita que está en Colosenses capítulo 3, desde los versículos 12 al 17, y mi deseo es que todos abráis vuestra Biblia en estos versículos, los leamos juntos y finalicemos la lectura con un convencido y glorioso amén de corazón. Así que todos preparados con vuestras Biblias en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, a partir del versículo 12 y hasta el 17. Lo leemos juntos y dice así: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Y damos paso ahora al tiempo de alabanza.
la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre la tierra sea enaltecida tu gloria, para que tus hijos
hijos sean librados con tu mano poderosa. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Yo quiero ver tu majestad, brillando con la luz de tu gloria, con tu poder y tu amor, cantamos santo, santo, santo. Yo quiero ver tu majestad, brillando con la luz de tu gloria, con tu poder y tu amor, cantamos santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas, hermanos, hermanas, a todos aquellos que nos escucháis y nos veis a través del canal de YouTube. Bienvenidos en esta mañana a este tiempo con y para el Señor. Hace unos años, un hombre adulto muy distinguido, vestido con traje de ejecutivo, irritó a todo el sector del centro de una ciudad importante. Una mañana, miles de personas iban a sus oficinas en una avenida importante de esta ciudad. Este hombre, perfectamente vestido, se paró en la esquina de una calle, apuntó con el dedo a una persona y gritó: ¡culpable! Hubo gente que pensó que se conocían, pero no era así. Caminó en círculos en la acera, señaló a otro y gritó: ¡culpable! Así estuvo más de 3 horas. Se paraba, se daba la vuelta, señalaba y gritaba: ¡culpable! Hubo gente que le dio por loco. Otros muchos comenzaron a seguirle, mirándole. Pensaban que tendría algún tipo de invitación espiritual, porque todo aquel a quien señalaba era culpable. ¿Cómo lo sabía? ¿Era un profeta? Tal como apareció, desapareció y no se supo nada más de él. En el interior de cada persona hay un sentimiento de culpabilidad. Hay un sentimiento de culpa, arrastramos ese sentimiento de culpa, arrastramos ese sentimiento de fraude, ese sentimiento de haber fallado, de haber errado en el blanco. Hemos fallado en el blanco. Y la Biblia nos habla de estas malas noticias. En Romanos capítulo 3 y versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de esa gloria de Dios, de esa comunión que teníamos con Dios, de esa relación que tendríamos que tener con Dios. ¿Por qué? Porque hemos fallado el blanco. Y el precio del pecado es la muerte, es la separación espiritual de Dios, es esa ruptura con esa relación de Dios, esa ruptura de esa comunión con Dios. Pecar significa fallar a la obediencia, fallar a una obligación, a lo que es justo, a lo que es debido, a todo lo que se opone por naturaleza a Dios y su buena voluntad para con el hombre. Pecar es fallar a esa obediencia a Dios, a todo lo que tiene que ver con Dios, a todo lo que Dios quiere de nosotros, porque Dios lo que quiere para nosotros es la voluntad. Dios es perfecto, nosotros no. Somos seres imperfectos en un mundo imperfecto, en una sociedad imperfecto. Nadie hay perfecto. Nos dice la palabra que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una.
se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El mismo Jesús, cuando aquel hombre se acerca y le pregunta, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para dar la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno ni aún uno, sino solo Dios. Solo Dios es perfecto. Nosotros no somos perfectos. Al no ser perfectos, fallamos en el blanco de la rectitud de Dios. Al no ser perfectos, erramos. Al no ser perfectos, desobedecemos a Dios. Al no ser perfectos, buscamos aquello muchas veces que no es la voluntad de Dios, sino que es nuestra propia voluntad, y eso es el sentimiento, por eso ese sentimiento de culpabilidad, por eso arrastramos todo ese sentido emocional de carga, de fraude, de desesperación, de desengaño, de culpabilidad al fin y al cabo. Pero mira, lo bueno es que hay noticias buenas para los que no somos perfectos, para todos aquellos que somos imperfectos, para todos aquellos que somos personas como tú y como yo, para todos aquellos que somos seres humanos como tú y como yo. No hay que seguir siendo culpables por fallar en el blanco. ¿Por qué? Porque en Cristo podemos ser liberados de nuestro pecado. En Cristo podemos ser quitados de esa carga, de ese yugo, de esa carga pesada que es el pecado. En Cristo y por Cristo somos liberados de la esclavitud del pecado. Los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Eso es verdad. Algunos piensan que Dios es un Dios de obras. Algunos piensan que Dios lo único que quiere es que hagamos obras buenas, lo único que quiere es que estemos continuamente pues haciendo buenas acciones para ganarnos su favor, para ganarnos su amor, para ganarnos una posición en el cielo, una parcela incluso en el cielo, lo más cerca posible de Dios, ¿no? ¿Cuántas personas hay que piensan que cuanto más hagan, cuantas más buenas acciones hagan, pues más cerca van a estar de Dios? Incluso si dono mi dinero, sí, pero mira, no hay que ganar su amor. Pensamos que hay que ganar su amor. Pensamos que hay que ganarlo igual que ganamos los puntos cuando echamos gasolina, igual que ganamos los puntos cuando hacemos una compra, compramos esto, compramos lo otro, para que nos den premios, para que nos den algo. Y nosotros no tenemos que hacer nada para que Dios nos dé un premio. No tenemos que hacer grandes cosas, no tenemos que intentar salvar al mundo para que Dios se reconcilie con nosotros. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de un favor inmerecido. Eso es la gracia. Él nos hace un favor inmerecido, algo que no merecíamos. Eso es lo que nos da Dios. Eso es la gracia. No hay que hacer nada para recibir su amor. Fijaros, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada. Ha sido Él quien lo ha hecho. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, con tal pasión amó Dios al mundo, con tal profundidad amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo. Él ha sido quien ha hecho para derramar de su amor en nosotros. Efesios 2, 8 y 9 nos dice que por gracia sois salvos, un don inmerecido, no por obras, sino por gracia sois a salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es algo que Dios nos da. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir, no, yo he hecho, yo he dejado de hacer, yo he dejado de estar haciendo esto para dedicarme al Señor, yo he dejado de estar haciendo esto para servir al Señor, todo lo que he ganado se lo he dado al Señor, todo esto lo he hecho para que el Señor estuviera contento. No, el Señor no va a estar contento por mucho que hagamos, porque no podemos hacer nada para contentar a Dios, no podemos hacer nada para ganar su amor, no podemos hacer nada para que Dios nos ame más. O no podemos hacer menos para que Dios nos ame menos. No, Dios es un Dios de gracia y ama a todos por igual. Nos ama porque somos sus creaciones. Nos ha creado. No podemos pensar que Dios es un Dios de obra. Otros piensan que Dios es lento para perdonar.
que guarda rencor. Otros piensan que ese Dios del Antiguo Testamento, rencoroso, no perdonador, que muchos suponen que es cuando no es así, piensan que casi es el mismo que hay en el Nuevo Testamento. Y piensan que, bueno, vale, ha sido lento porque tuvieron que pasar miles de años hasta que envió a su Hijo para perdonarnos, pero ha guardado rencor. No, no es así. El perdón de Dios está para que lo pidamos. El Señor Jesús en la oración que enseñó a sus discípulos, casi al final, dice, y perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, a los que tienen deudas con nosotros. Nos enseña eso, a pedir ese perdón. Incluso nos dice, mira, venid, en Isaías, venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, ¿qué voy a hacer yo? Los voy a volver blancos como la nieve. Si fueran como el rojo carmesí, los voy a transformar en blanca lana. Dios quiere perdonarnos. Quiere que vayamos y le pidamos perdón. Nosotros guardamos rencores y recordamos malas acciones. Dios se olvida de nuestros pecados. Dios nos tiene en cuenta nuestros pecados. Dios se olvida de nuestros pecados. Claro, siempre y cuando nos volvamos a la cruz de Cristo. Hebreos capítulo 8 y versículo 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y en Hebreos también capítulo 10 y versículos 17 y 18 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No podemos hacer nada más para que Dios nos perdone. Simplemente es creer en su Hijo Jesucristo, creer en que la sangre derramada allí en la cruz fue suficiente para perdonar nuestros pecados. Dios te ama, Dios me ama, por lo que somos, por lo que eres, no por lo que hacemos o por lo que haces, porque somos sus criaturas, somos su creación, y los que hemos creído en Cristo somos sus hijos. Dice Juan capítulo 1 y versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Eso es lo que nos dice Dios. Dios nos ama y nos da esa potestad de que aquellos que creemos en su nombre, de que aquellos que queremos creer en el nombre de Jesucristo, somos además hechos hijos de Dios. No solamente criatura suya, no solamente creación suya, sino hijos de Dios. Y está pronto para ofrecernos ese perdón. Si tú te pareces, si quieres parecerte a Gandhi, Martín Lutero, Teresa de Calcuta, o todo lo que queráis pensar, grandes personas que supuestamente pues eran muy buenas personas. Si tú crees, creo que debería ser, creo que debería hacer, creo que debería decir, si tú dudas, si hago esto sí, si hago lo otro no, Dios me va a querer si hago esto, Dios no me va a... Si te desalientas, si peleas con los que te aman, si te comprometes en tus acciones para ser aceptado, aquello que voy a hacer esto para que Dios me vea con buenos ojos. Si te justificas, si justificas tus defectos, es que soy así. O como muchos dicen, Dios me ha hecho así. Por lo tanto, si Dios me ha hecho así, pues así soy. Vas en contra de lo mejor de Dios para ti. Vas en contra de aquello que Dios quiere bueno para ti. Vas en contra de aquello que Dios tiene preparado bueno para ti. Debes creer que Dios te ama, que Dios me ama. Debo creer que Dios me ama por lo que soy, por lo que eres. Y no por lo que creo que debo ser, o no por lo que creas que debes ser, no por lo que creamos que debemos ser. Déjame leerte un pasaje en la Biblia. Déjame leerte un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Y versículos del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús,
inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Imagina la situación. Imagínate que estás allí en medio de toda esta historia, de toda esta acción, de todo este momento, y que ves pues a aquellos que llegan con esta mujer y que además conoces la ley, sabes perfectamente cuál es la ley porque estás dentro del pueblo judío y estás dentro de esas pues enseñanzas. Entonces imagina esa situación, ¿no? Una mujer sorprendida en adulterio y un puñado de hombres que la insultan. Un puñado de hombres que la arrastran, un puñado de hombres que la llevan delante de Jesús para apedrearla. No les faltaba razón. Según la ley, debían hacerlo. Levítico 20:10 dice que si un hombre y una mujer fueran sorprendidos en el acto de adulterio, tenían que cogerlo, ponerlo en medio del pueblo y apedrearlo. ¿Vale? Para que todo el mundo pues supiera y apedrearlo. No les faltaba razón en ese aspecto. ¿Por qué? Porque habían incumplido, habían desobedecido a Dios. Y para Dios no hay ningún pecado que sea más que menos. Todos son iguales y todos merecen el mismo castigo. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? Es la muerte. Entonces le preguntan a Jesús y les dicen: ¿tú qué dices? ¿Tú conoces la ley? ¿Tú sabes la ley? ¿Qué dices? ¿Qué tenemos que hacer? La ley les daba el derecho, la ley les daba la razón. ¿Qué hizo Jesús? ¿Acusarla? ¿Darles la razón? No. Simplemente se levantó, los miró a cada uno de los que estaban allí en pie, a cada uno de esos que venían acusando a esta mujer, a cada uno de esos religiosos que en teoría debían de ser ejemplo para el pueblo, a cada uno de esas personas. Y les dijo: si alguno de vosotros, de los que estáis ahí enfrente, de los que habéis traído a esta mujer, de los que pretendéis apedrearla, de los que decís que tiene que morir, si alguno de vosotros está libre de pecado, si alguno de vosotros no tiene ningún pecado, si alguno de vosotros es capaz de decirme: no he pecado, que arroje la primera piedra. Si alguno no ha fallado en el blanco nunca, si alguno no es culpable, que se adelante, que coja una piedra y la arroje el primero. Jesús toca el corazón, mete la mano en la herida, toca la conciencia de estas personas. No les está acusando, ellos son los propios que se acusan a sí mismos. No les está juzgando, ellos son los que se juzgan a sí mismos. No les está diciendo sois culpables, son ellos los que están diciendo soy culpable. ¿Por qué? Porque Jesús les está diciendo: mira, si estás libre de pecado, si no has hecho nada, si eres perfecto, tira la primera piedra. ¿Y qué nos dice la palabra? Nos dice que Jesús habló de libertad de pecado, de estar libre de pecado, sin un o solo pecado. ¿Qué es lo que nos dice? Que dice que ellos, al oír esto, acusados, ese sentimiento que hablábamos antes de culpabilidad, ese remordimiento, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús habló de ser libre de pecado, sin un solo pecado. Nosotros no estamos libres de pecado. No hay ni uno bueno, como leíamos también antes, como decía antes. No hay ni siquiera uno que busque lo bueno. Todos hemos pecado, todos somos
pecadores, no estamos libres de pecado, pero sí podemos estar libres de su esclavitud, sí podemos estar libres de su carga, sí podemos estar libres de el estar cargando continuamente con el pecado, de vivir en pecado a través de Cristo, a través de la cruz de Jesús. Fallamos igual que la mujer, igual que cada uno de los hombres que la acusaron, igual que cada uno de aquellos que estaban allí preguntando a Jesús, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué nos dices tú? Jesús expuso claramente y con voz fuerte el amor de Dios. Jesús expuso cuál es el sentimiento que Dios tiene. Jesús expuso cuál es la magnitud del amor de Dios, cuál es la profundidad del amor de Dios, cuál es la anchura del amor de Dios, cómo es de infinito y de eterno el amor de Dios. Esta es la historia de una mujer que falló a Dios. Esta es la historia de una mujer que desobedeció a Dios. Y esta podía ser la historia de cualquiera de nosotros, porque también desobedecemos a Dios. Para Dios no hay ningún pecado que sea más grave que otro. Para Dios todos, decía antes que todos los pecados son iguales y que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Y como digo, esta es la historia de una mujer que falló a Dios, pero podía ser la historia de cualquiera de nosotros. Nosotros fallamos también a Dios muchas veces. Y esta es la historia de Jesús, que tenía, según la ley, tenía todo el derecho a apedrearla, tenía todo el derecho a hacer lo que ellos decían, pero claro, faltaba un elemento, faltaba también el hombre. Pero después, y aquí es donde quiero llegar a que os imaginéis, ¿no? Con una pasión infinita, con un amor sin límite, con una ternura que solo el Salvador, que solo Jesucristo, que solo el Señor de señores, que solo ese que dio su vida por nosotros podía mostrar, le preguntó por los hombres que la acusaban. Ella miró alrededor y contestó que ninguno. Y Jesús, con ese mismo amor que antes, con esa misma misericordia, contestó a esta mujer y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Algunos piensan, o podrían pensar, bueno, con esta actitud Jesús aprobó el pecado de esta mujer. Con esta actitud Jesús pues le dijo: mira, vale, has hecho este pecado, pero vete y ya está, no hay ningún problema. No, Jesús no aprobó su pecado. Jesús la insta, la exhorta y la dice: no peques más. Vete y no sigas por ese camino. Vete y no continúes viviendo en pecado. No continúes con esa lacra del pecado. No continúes con ese sentimiento de culpabilidad con el cual vas a estar viviendo porque estás continuamente en pecado. No, vete y no peques más. ¿Jesús pensaba que esa mujer iba a ser perfecta? No, lo tenía muy claro. Sabía que no iba a ser perfecta. Pero lo que le dijo es: vete y no peques más. No sigas por ese camino. Ni yo te condeno. Estas palabras las dice también a cada uno de nosotros. A ti, querida amiga, que me estás escuchando, a ti, querido amigo, que me estás escuchando, que me estás viendo, a ti, querido hermano o hermana, que estás escuchando también y que estás viendo, a mí, Carlos, también nos está diciendo: ni yo te condeno. Jesús no aprueba nuestra conducta pecaminosa. Jesús no aprueba nuestra conducta de fallar continuamente. Jesús no aprueba todo eso que hacemos mal. No peques más. Nos dice lo mismo que a esta mujer: no peques más. Muchas veces somos acusados por otros de lo mal que lo hacemos. Somos juzgados al igual que juzgamos. Cristo no nos dice esto. Cristo dice que nadie tiene el derecho de acusarte, de juzgarte, solo Dios. Y sin embargo nos dice: ni yo te condeno, no peques más. No somos un ser perfecto, pero somos de Dios, somos creación de Dios. Por eso Dios nos ama y por eso Dios nos perdona y por eso no nos condena cuando arrepentidos, cuando humillados nos volvemos a Él y le pedimos ese perdón. Cuando arrepentidos acudimos a Él. ¿Cuántas veces nos sentimos tan culpables, tan mal, que pensamos que Dios no puede ni debe amar a una persona como yo? Hace años, en un encuentro con jóvenes, en una pequeña reunión después de las ponencias, de
de las charlas de los seminarios, pues teníamos una pequeña reunión para debatir lo que se había dicho y estábamos hablando precisamente de esto, ¿no? Del amor de Dios, y una de las chicas pues dijo, Dios no me puede amar a mí. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, porque todo lo malo que ocurre es culpa mía. A mi amiga se le cae un bolígrafo, es mi culpa. Mi hermano se pone enfermo, es mi culpa. Mi madre le pasa algo, es mi culpa. A cualquiera que le pase algo, es mi culpa. Digo, ¿pero cómo puede ser eso? No, no puedes pensar eso. Sí, porque soy mala persona, porque no soy perfecta, porque no soy una buena persona para que Dios me ame. Después de esta reunión estuvimos mucho tiempo hablando, incluso llorando, ¿no? Y ella me decía, es que Dios no puede amarme, porque soy imperfecta. Y entonces yo le dije, digo, por lo tanto, Dios no puede amar tampoco a ningún ser humano, porque no son perfectos. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Había una niña llamada Susana. Tenía una bonita y enorme colección de muñecas. El padre de Susana era comerciante, era negociante, y viajaba y la traía una muñeca de allí donde iba, de cada rincón a donde iba le traía una muñeca. Por eso esa colección de muñecas de todos los rincones del mundo. Un día vino a casa de Susana un conocido de su padre. El padre le dijo a Susana que le enseñara a su colección de muñecas a este hombre. Ella, entusiasmada, le enseñó esa colección. Este hombre quedó asombrado por la colección y le dijo a Susana, enséñame cuál es tu favorita. Ella fue corriendo a su armario, sacó un cajón de juguetes, buscó dentro, sacó una muñeca destrozada, desastrosa, y dijo, esta es mi favorita. ¿Cómo? Con tantas muñecas que tienes tan bonitas, tan bien vestidas, tan preciosas, ¿dices que esta es tu favorita? No lo entiendo. No lo comprendo. ¿Por qué? Susana calló un momento y abrazando a la muñeca le contestó, si yo no amase a esta muñeca, nadie lo haría. Si yo no amase a esta muñeca, nadie lo haría. Y Dios dice, si yo no te amase, nadie lo haría. Como yo te amo, nadie te va a amar. Nadie te ama. Dios nos ama igual que Susana ama a su muñeca. No necesitamos ganar el amor de Dios. Te ama, me ama, porque somos su creación, porque somos hechura suya. Mira lo que dice en Romanos capítulo 5 y versículos 7 y 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que siendo aún desastrosos, en que siendo aún destrozados, en que siendo aún harapientos, en que siendo aún llenos de todos esos pecados, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo derramó su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Y en Primera de Timoteo también nos dice el Señor en el capítulo 1 y versículos 14 y 16 nos dice, pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, Dios nos ama. Si dudas del amor de Dios, mira a la cruz y piensa. Si dudas de que Dios te ama, mira a Jesucristo crucificado y piensa que Dios pagó el precio de nuestro pecado, de nuestra culpabilidad en Cristo. Estoy convencido de que si fueses la única persona del mundo, la única que hubiera en este planeta Tierra, la única que hubiera en el mundo, Cristo hubiera sacrificado su vida igualmente para que pudieses tener esa relación con Dios. Lo hubiera hecho de igual manera. El sacrificio de Cristo en la cruz es la razón para el concepto del amor de Dios, de entender cuál es el amor de Dios. Somos su creación, somos hechura suya, nos dice en Efesios capítulo 2 y versículo 10, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús, somos hechura suya, somos ese poema de Dios, somos un poema de Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puedes sentirte mal sabiendo que eres una obra artesanal de Dios? ¿Cómo te puedes sentir mal? ¿Cómo puedes decir Dios no me puede amar sabiendo que Dios te ha creado, sabiendo que Dios te ha formado, que Dios te ha hecho? ¿Cómo puedes decir no hay nadie que me ame, no hay nadie que pueda amar a este hombre, a esta mujer pecador, pecadora? Si es Dios quien te ha hecho, si eres su creación, eres especial. Tienes talentos, tienes aptitudes, tienes cualidades, eres diferente, eres único a cualquier otra persona. No hay nadie como tú en el mundo, porque Dios ha querido crearte único y exclusivo. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Fuimos creados como Dios quería crearnos. Podemos apoyarnos en la seguridad de que Él entiende, de que entiende todo aquello que nos ocurre, que entiende todo aquello por lo que pasamos. Jesucristo estuvo en este mundo y pasó por todo lo que nosotros hemos pasado. E igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Fijaros lo que dice Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, que no pueda pensar, que no pueda saber qué es lo que hemos sentido. Eres criatura de Dios, y si crees en el Hijo de Dios, eres encima hijo de Dios, con todos los derechos y con todos los privilegios. Eres su hijo, sí crees en eso, en Cristo. Eres creación de Dios, no eres un fracasado, eres especial. Has sido perdonado por Dios. El perdón casi nunca es nuestro estilo de vida, pero sí es el estilo de Dios, sí es el camino de Dios, sí es el camino diferente a los nuestros, porque Dios tiene un camino diferente a los nuestros, porque el perdón de Dios es para siempre, porque el pecado confesado es quitado de en medio, porque aquello que reconocemos como nuestro fallo, nuestro error, nuestro pecado, es quitado para siempre del recuerdo de Dios, es borrado para siempre. Dios no solo perdona tus pecados, Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que promete no acordarse de ellos, promete olvidarse de ellos. Y si aún no conoces ese perdón, si aún no conoces ese perdón perfecto de Dios, si aún no conoces ese amor perfecto de Dios, acércate a Él, arrepiéntete de tus pecados, pon tu vida en sus manos, recuerda que eres su creación, que eres su creación especial, recuerda que Dios te ama y recuerda que Dios ha entregado a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por ti. Recuerda que no te pide nada, que ya lo ha hecho todo por ti. Él lo ha hecho todo por ti. Él entregó su bien más preciado. Él entregó su obra más perfecta, su Hijo, para morir en la cruz. Puede ser que no te sientas nuevo. Puede ser que a veces no actúes como una nueva criatura. Pero la verdad es que debido al sacrificio de la muerte de Cristo en la cruz, posees la fuerza que proviene de Él para ser una nueva criatura. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Ya no hay recuerdo de ellas. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. El sacrificio de la muerte de Cristo en la cruz nos hace nuevas criaturas. Ve y vive de acuerdo con ello. Ve y vive de acuerdo a esta nueva realidad, a que si has aceptado a Cristo, así que si te has acercado a Cristo, si le has reconocido como tu Salvador y como tu Señor, vive de acuerdo con ello. Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó para que le adorásemos y para que le sirviéramos y para que le obedeciéramos. Pero nos hizo libres. Dios no quiere robots,
Si Dios quisiera gente perfecta que le adore y alabe, no te habría creado a ti. Tendría suficiente con la inmensidad de ángeles que le adoran. Pero Dios no quiere eso. Él quiere, perdón, que tú y que yo nos acerquemos a Él. Él nos ama. ¿Por qué? Porque somos su creación. Y si crees en su Hijo Jesucristo, encima eres su Hijo. Acércate a Dios sin miedo ninguno. Acércate a Él. Él está esperándote, está dispuesto a perdonarte. Te ama tal y como eres. Eres alguien especial para Dios. Y entregó por ese alguien especial a su Hijo en la cruz. Que el Señor os bendiga. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por el maravilloso culto que hemos podido disfrutar, Señor. Gracias por tu palabra, por el hermano que ha traído el mensaje en esta mañana, Señor, por las alabanzas. También muchas gracias, Señor, por todos los hermanos que están colaborando en este video, Señor, y sobre todo los que están haciendo que esto sea posible, Señor, de prepararlo, de editarlo y demás, Señor. Gracias porque tú has preparado a cada uno de ellos para que puedan, Señor, entre todos hacer que tu palabra llegue a cada hogar, Señor. Gracias por todos aquellos que están viendo este culto, Señor. Tú bendícelos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Cuídalos. También, Señor, queremos poner en tus manos, pues, la semana que comienza, Señor. Que sea una semana donde tú estés con nosotros, Señor, donde tú nos acompañas en cada momento, nos guías en todo lo que hagamos, Señor, y sobre todo que nos utilices como herramientas tuyas, Señor. Te pedimos también que tu palabra, el mensaje que hoy nos has transmitido a través de nuestro hermano, Señor, que toque nuestros corazones y que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.